Pues sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta primera mesa de diálogo que se da en el marco de este segundo encuentro de paz y filosofía, subtitulado Cartografías de la Interdependencia, Vulnerabilidad, Justicia Global y la Reivindicación de la Paz, que pues se está llevando en esta semana del 21 al 23 de abril. Em, en esta mesa, lo que nos reúne es el tema de la geopolítica de la interdependencia, la justicia global y la decolonialidad. Em, y bueno, pues nuestros ponentes en esta mesa serán Alberto Pulido Cuellar, de la Maestría en Filosofía Aplicada de la Universidad Autónoma de Querétaro. También tenemos por aquí a Francisco Octavio López López, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, y a Diego Luis Rodríguez González, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces, si les parece, conforme vayan pasando los participantes, pues iré dando sus semblanzas más amplias para que tengamos una noción de su trayectoria. Y en este caso, pues empecemos con el compañero Alberto Pulido. Em, Denme un segundo. Bien, pues Alberto Pulido Cuellar es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde actualmente, como les mencioné, cursa la maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada. Sus líneas de investigación se centran en la ética prehispánica náhuatl y en la crítica al eurocentrismo. Desarrolla el proyecto Ética Prehispánica Náhuatl en la leyenda de los soles, con especial interés en el enfoque teórico decolonial y transmoderno de la filosofía de la liberación de Enrique Duce. Ha participado en coloquios académicos y actividades docentes en torno al diálogo entre la racionalidad moderna occidental y la herencia filosófica de las civilizaciones prehispánicas. En esta ocasión nos comparte su ponencia titulada Paz y Ética Náhuatl, una crítica decolonial a la concepción liberal de la paz en Kant y Rawls. Y bueno, pues sin más, te cedo la palabra, Alberto. Claro, muchas gracias a Emiliano, gracias a Ricardo, gracias a la doctora Ángela por organizar este encuentro. Quiero confesar que es mi primera vez en un encuentro nacional, entonces estoy muy agradecido de poder estar aquí, de que se haya aceptado la ponencia y pues nada más. Voy a compartir pantalla. Mm, ok. A ver, permítame tantito. Una falla técnica. ¿Cómo lo hago aquí para compartir pantalla? Perdón. Donde dice compartir, en la parte de abajo de herramientas, le das clic. Ah, ya, ya. Ah, perdón. Listo. ¿Ya la pueden ver? Ok. Está cargando. Ah, ok. Listo. Sí, yo ya la puedo ver. ¿Se ve completa o solo Sí, se ve se ve la todo pantalla? tu pantalla. Ajá. En modo de Ok. presentación le puedes dar para que se vea completa. A ver, permítame. Mm, mm, Ya. Listo, ¿verdad? ¿Ya la pueden ver completa? Sí, ya se ve bien. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a comenzar hablando un poco de lo que es la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, que es, digamos, el panorama teórico y metodológico sobre el cual vamos a intentar entender el concepto de Estado en Kant y Rawls, que me parece que tiene implicaciones, claro, en cómo se consigue la paz, que es hija de la justicia. Y bueno, la filosofía de la liberación básicamente es una corriente transmoderna porque aceptamos nuestra herencia racional
de la modernidad y de la filosofía grecoeuropea. Sin embargo, intentamos ir hacia uno de sus márgenes, denunciando pues, sus carencias o sus faltas. Y eso es lo que vamos a intentar hacer o que voy a intentar hacer en esta presentación. O sea, que a partir de la racionalidad filosófica que hemos aprendido, pues vamos a intentar ver más allá del concepto de Estado moderno y liberal. Y bueno, vamos. Pues hay dos categorías centrales para pensar el concepto de Estado desde Kant y Rawls. En La Paz Perpetua, Kant menciona que un Estado pues está libre de coacción legal. Y en el derecho de las gentes, Rawls va a mencionar que los pueblos son libres y organizados. Aunque también Rawls y Kant van a dar oportunidad o van a dejar la opción de que pueda haber una clase de gobierno global, que estas concepciones tienen una tendencia paternalista en la que los otros estados, pues, que no están libres y organizados y que sí tienen coacción legal, pues, se ven vistos, digamos, de una manera inferior a los que sí están en esta posición. Entonces, hay otras categorías que tenemos, pero ya desde la teoría de colonial y la teoría de sistemas, para pensar el Estado. En la teoría de sistemas ya no pensamos a los estados como libres e independientes o autónomos, o sin, en cambio ya los empezamos a pensar en un panorama global. La teoría de sistemas tiene su origen más o menos en los años 40 y parte también de la teoría de la dependencia, que es una teoría que se empezó a gestar con pensadores de América Latina al respecto de cómo los países en vías de desarrollo se veían, digamos, subyugados por los países del primer mundo y digamos que había cierta exigencia de adaptar los esquemas de desarrollo de estos países tercermundistas a los esquemas del primer mundo. Ignorando un poco que cada estado y cada nación tiene su propia particularidad social, histórica, lo que también deviene en la necesidad de un proyecto de desarrollo diferente, ¿no? Entonces, el sistema mundo, digamos, se empieza a consolidar así, como, por eso es importante el concepto de centro y periferia, porque justo los países considerados en primer mundo, pues se autoperciben como el centro de donde salen los programas de desarrollo para los otros países considerados periféricos. Entonces ya no es un Estado libre, independiente y sin coacción legal, sino más bien el concepto de sistema mundo y centro-periferia comienza a evidenciar las relaciones de poder geopolítica que se dan a nivel global. Por otro lado, para Enrique Dussel, vamos a tener el concepto de dignidad de la vida de la víctima, que nos va a ayudar a pensar justo a, a estos estados tercermundistas, ya no como estos estados libres e independientes, sino como estados que justo se ven coaccionados por estos programas de desarrollo impuestos por los países primermundistas. Y entonces, digamos que la dignidad de la vida de la víctima, que en este caso no solo serían las personas, sino los pueblos, nos permitiría observar la particularidad de su forma de vida y buscar otras formas de alcanzar, digamos, esa autonomía, pero ya desde la particularidad de sus procesos sociohistóricos, sino desde la imposición, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con la concepción moderna y liberal de Estado? Aquí les pongo un par de citas. La primera es de Kant, en La Paz Perpetua, y justo aquí está percibiendo a los estados con una constitución bien consolidada, liberados de coacción de otros estados.
Sin embargo, podemos verlo, o sea, en la invasión de España a Amerindia, pues hubo una gran influencia en las cuestiones legales de España hacia estos pueblos que habitaban lo que antes se llamaba náhuatl. Entonces, digamos que en este sentido, Kant ya no contempla como estas relaciones de poder que se establecieron, digamos, en este momento histórico. Entonces, digamos que este concepto de Estado está sesgado y no nos permite justo alcanzar la justicia a un nivel global. Ay, me voy a mover tantito, pero voy a seguirles platicando. Estoy aquí en la biblioteca de Abríselo y no había cubículos y ahora ya me piden que me vaya. Pues bueno, entonces digamos, el concepto de Kant está sesgado y no evidencia las relaciones de poder que se dan a nivel geopolítico. Ajá. Entonces, vamos a pasar a analizar la idea de estado de Rawls. Y Rawls percibe como el estado conformado por sujetos bien ordenados y justo con concepciones liberales de justicia. Dice que entonces aceptaríamos que los pueblos son libres e iguales. Y pues como podemos ver, con lo que pasa ahora en Gaza, por ejemplo, pues Gaza no es libre y tampoco tiene una igualdad en cuestión de poder militar frente a Estados Unidos, ¿no? No voy a abordar mucho el tema, pero sí mencionar eso, que este concepto de igualdad y de libertad de Rawls también está ignorando muchas diferencias a nivel económico, a nivel de poder militar, ¿no? A nivel de desarrollo social, que tienen las naciones. Entonces, no estamos en una igualdad como tal. Más adelante, que no lo voy a mencionar aquí, pero ya en la teoría neoliberal, hay un señor que se apellida Hayek y va a proponer el concepto de competencia perfecta para respaldar la idea del libre mercado. Sin embargo, al igual que el concepto de competencia perfecta, el concepto de estado de Rawls como estados libres e iguales son inconsistentes, porque ni las personas ni los estados se encuentran al mismo nivel económico o de desarrollo social, militar, ¿no? Etcétera, para poder participar en una competencia, digamos, perfecta. Incluso si de verdad fuéramos libres e iguales, pues no habría sentido de la competencia, porque en la competencia se debaten pues distintos niveles de capacidades. Entonces, digamos que serían inconsistentes estas concepciones de Estado. Y bueno, vamos a empezar con la crítica o con la parte teórica de la crítica hacia estas concepciones de Estado. Bertrand Lanfy desarrolla la teoría general de sistemas. Esta teoría tiene sus orígenes también con la cibernética y con el desarrollo industrial, digamos, porque fue la primera vez que el ser humano comenzó a ver mecanismos súper potentes y poderosos controlados por, pues valga la redundancia, por pequeños controladores. Entonces, esto empezó a dar pie también en las ciencias sociales a pensar en los sistemas, que justo es como estas componentes que se unen, se entrelazan, y dejamos de pensar justo como los estados en esta cuestión como libres, independientes, como separados, como si no hubiera una relación geopolítica, ¿no? Entre ellos y tensiones de poder. Y bueno, ya Bertrand Lanfy pues empieza a hacer una propuesta que es empezar a pensar los problemas científicos. Él como que se aborda más a lo científico porque su propuesta es una propuesta epistemológica. Entonces propone que para generar conocimientos es necesario pensar como los problemas ya no como separados,
de su contexto, sino más bien en sus relaciones con su entorno, ¿no? Entonces va a introducir este concepto de totalidad, organización, y esto nos va a servir para hacer estos análisis geopolíticos, ¿no? Ya después, Immanuel Wallerstein va a trasladar esta teoría epistemológica hacia el plano de lo social. Entonces, Wallerstein ya va a empezar a pensar las cuestiones geopolíticas como un sistema complejo. Es decir, que los países no son compartimentos estancos, sino pensar los países en sus relaciones. Y igual los estados, ¿no? Igual el concepto de estado, perdón. Entonces, para Wallerstein, por ejemplo, la modernidad no comienza en el siglo XVIII. La modernidad comienza con la invasión a Amerindia. ¿Por qué? Porque la invasión de España a Amerindia posibilitó un auge económico en España y en Europa en general. Después de España siguió Portugal y después Francia y así. Entonces empezaron las colonias, el saqueo de oro a los pueblos que estaban de este lado del globo, y todo eso posibilitó un desarrollo pues, económico, militar e intelectual que termina desembocando en lo que hoy llamamos modernidad. Pero Wallenstein no puede entender la modernidad sin todo ese pasado, sin todas esas invasiones, sin todo ese saqueo de oro, ¿no? Como para él la modernidad no hubiera sido posible sin todo eso. Por eso pone el inicio de la modernidad en el siglo XVI. Y justo ya pensando no Europa como un continente súper desarrollado que por su propio devenir sociohistórico y por su talento logró ser el centro del mundo, ¿no? Logró ser el centro del mundo porque en el siglo XVI estaban en una crisis y mandaron a unas personas a explorar el Atlántico para conseguir oro. En las cartas de Colón a Fernando II, él dice, tierra que yo toque, tierra que conquisto, y quiero una parte del oro, ¿no? No era un viaje de exploración. Y si lo era, también tenía pretensiones de saqueos. Entonces, es gracias a toda esta expansión militar que se puede lograr la modernidad. Entonces, por eso para él comienza ahí la modernidad. Y entonces ya no vemos, aquí claramente está que los estados no son libres, soberanos e independientes, ¿no? Está claro la diferencia del poder militar que tenía España contra Náhuatl. Así trajeran un cañón, no sé, 3 escopetas, o no se me acuerdo cómo se llamaban estos fusiles, pero bueno. Entonces, Wallenstein dice, vamos a entender el estado, pero ya en sus relaciones geopolíticas, ¿no? Y es lo que va a llamar el sistema mundo moderno. Entonces, Enrique Dussel retoma esta teoría, de hecho cita a Wallenstein en su libro Filosofía de la Liberación y también en Ética de la Liberación, que justo Ética de la Liberación ya es una propuesta ética global, digamos, que pretende ser aplicada a nivel, o que puedes tener su aplicación en todas partes del mundo, justo porque contempla esta cuestión del sistema mundo, ¿no? Y también aquí no lo menciono, pero esta teoría también va a contemplar las alteridades negadas en el desarrollo moderno, que es algo que también mencionó la doctora en la conferencia pasada, la doctora Dora Elvira, justo cómo estos estados de excepción invisibilizan a las víctimas, ¿no? de este sistema. Entonces, para Dussel, no solo es contemplar ya el sistema mundo, sino también contemplar estas alteridades negadas del proceso del desarrollo moderno. Y pues, vamos a seguir. Bueno, entonces, ¿cuál es el aporte de la ética prehispánica náhuatl para pensar la reinvención de la paz? Bueno, en los conceptos de estado de Kant y Rawls también se presupone un sujeto
libre, independiente y con garantía de Estado de Derecho. Una cosa que también ya mencionaba la doctora, me voy a trepar un poco a su conferencia, perdón, de que no es así, ¿no? No es así y en realidad hay una otredad que queda, digamos, invisibilizada y es la víctima. Entonces, estas citas que ven aquí las saqué del códice prehispánico de la leyenda de los soles. En realidad, este códice fue escrito por los informantes de Sagún, que eran alrededor de 9 sabios del antiguo Anáhuac, de la cultura mexica. Pero digamos que estos escritos concuerdan con, por ejemplo, con la piedra solar, lo que se llama el calendario azteca. Entonces concuerdan también con otros textos. Vamos a tener que hacer eso, que no es mi espacio. Este, bueno, aquí la primera cita dice que subió pronto Quetzalcóatl y luego cogió los huesos preciosos. Estaban juntos de un lado los huesos de varón y también juntos de otro lado los huesos de mujer. Esta primera cita pues plantea un panorama cosmogónico en el que hay una igualdad entre los sexos, ¿no? Entonces, para empezar, creo que esto es un gran aporte porque también una de las alteridades negadas de la modernidad, y creo que sí de las más importantes, pues es la mujer. La mujer como un sujeto pues oprimido sistemáticamente por estas estructuras políticas y del Estado actual, ¿no? Bueno, la siguiente cita menciona, a continuación, los echó en un lebrillo precioso los huesos del hombre y de la mujer y Quetzalcóatl se sangró Quetzalcóatl su miembro y enseguida hicieron penitencia a todos los dioses que se han mencionado. Esto es importante porque para el mundo tolteca, mexica, la vida la obtenemos gracias al sacrificio de otro o de otra. Entonces, como mencionaba anteriormente, las víctimas de la modernidad son la alteridad negada de este proceso civilizatorio, de estas concepciones de Estado también. Pero para la cultura náhuatl va a ser diferente porque bueno, al menos la lectura que yo le doy a esto, no es posible llegar a esa negación, porque es el otro Quetzalcóatl quien nos ha dado la vida, y la relación con el otro se vive como exigida gratuidad por dar la vida. Entonces, pienso que la ética prehispánica náhuatl en este códice nos plantea pues, una ética de la alteridad, una ética que se vive como agradecimiento al otro, como una fuente de vida. Bueno, creo que esto ya se los había mencionado, como en el concepto de Estado liberal y moderno quedan fuera otras formas de Estado, otros pueblos que tal vez no son libres, no son independientes y que también no se pueden ajustar a estos esquemas de desarrollo debido a su naturaleza sociohistórica. Entonces creo que el aporte de la ética prehispánica náhuatl nos puede ayudar justo también a pensar otras formas de Estado en su alteridad, en su naturaleza sociohistórica. Ya voy cerrando. Entonces aquí lo pongo como manera como de pasitos, ¿no? ¿Cómo podríamos ir yendo hacia esta justicia global? Y creo que primero, pues, evidenciar esto, ¿no? Que el liberalismo de Kant y Rawls presuponen estados libres y soberanos, cosa que ya veíamos, no, en la práctica no se da, es algo meramente formal, estas teorías, pero en el aspecto material nos quedan a deber, ¿no? Ya con el sistema mundo, o sea, si nos movemos ya al concepto de sistema mundo de Wallenstein, evidenciando estas tensiones a nivel global, pues ya vamos entendiendo un poco diferente al Estado, no solo de un aspecto formal, sino también material, ¿no? E histórico.
Entonces, de ahí pasamos justo a esta noción que retoma Dussel de Wallenstein de centro-periferia para entender cómo se han gestionado estas diferencias de poder, ¿no? Cómo el primer mundo, el mal llamado primer mundo, ha impuesto modelos de desarrollo a otros países, ¿no? Entonces, aquí ya nos da como una crítica a eso y nos da para pensar, pues, en otros modelos de desarrollo. Y por último, pues, pensar, o pienso yo, en una alternativa, ¿no? Que justo es la cuestión de la ética prehispánica náhuatl, que es una ontología relacional que nos ayuda a construir una ética de cuidado hacia la alteridad, ya dígase de estado a estado, sujeto a sujeto. Y ya como resumen, bueno, planteo como el origen histórico del problema, que es la aparición de las primeras ciudades-estado liberales, que sería México, Costa Rica, España, aunque no son todos los países, empezó por pequeñas ciudades justamente, por estados, y ya después todas las naciones, fue algo muy gradual, ¿no? Y bueno, aquí están los teóricos de esto, bueno, hay más teóricos, pero pongo County Roads, que ya los hemos tocado, ¿no? La crítica al problema, que ya es siglo XX, con Wallenstein y Dussel, que están intentando pensar los estados en su relacionalidad, en su panorama geopolítico y las alternativas. Aquí pongo, bueno, pues tal vez evidenciar las relaciones asimétricas entre naciones, ¿no? Como salir de la caricatura de que los estados son libres, independientes y soberanos, ¿no? Por definición. Y bueno, esto nos podría llevar también a establecer políticas internacionales que se ajusten a las condiciones particulares de cada territorio y esto también a generar políticas públicas centradas en el respeto a la alteridad. Básicamente, esto es lo mismo que pensó una serie de pasos para ir a una geopolítica, de una geopolítica simétrica a una justicia global. Entonces, hay que comprender los estados como constituidos por procesos históricos particulares al margen de las políticas de desarrollo globales, ¿no? Como un primer paso. Y después analizar las condiciones de asimetría entre estados a nivel global, ¿no? Para entender cómo son estos juegos de poder. Enseguida, generación de políticas internales que protejan a los estados más vulnerables de justo estas influencias de los países primermundistas que quieren imponer sus modelos de desarrollo que solo benefician, digamos, pues no sé, el libre mercado que termina beneficiando a ellos también, ¿no? Y bueno, generar un concepto de Estado que responda a las particularidades de cada territorio y sociedad. Es lo que mencionaba antes, o sea, no se pueden adaptar todos los estados al mismo modelo de desarrollo porque hay diferentes condiciones, ¿no? Y todo esto basado en el respeto a la alteridad, tanto de Estado a Estado como de sujeto a sujeto. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Aquí está la biografía, por si a alguien le interesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues es un tema obviamente muy interesante, de mucha relevancia. Al final haremos, como saben, un espacio para comentarios y preguntas. Yo personalmente tengo ya mis preguntas. Y bueno, si les parece, pues continuemos con la ponencia de Francisco Octavio López López, que nos acompaña desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Él nos tiene la ponencia en esta ocasión, Paz Antagónica y Justicia Global, una crítica decolonial a la razón bélica. Y bueno, respecto a su trayectoria, Francisco Octavio López López es licenciado en Filosofía y en Ciencias de la Comunicación, maestro en Derechos Humanos y doctor en Estudios Latinoamericanos. Su trabajo se ha centrado en la filosofía latinoamericana y la filosofía de los derechos humanos. Es autor del libro Filosofía y Tempestad, Trazos Nuestroamericanos al Sujeto de Derechos Humanos, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, obra que en 2024 obtuvo mención especial en el Premio al Pensamiento Nacional Latinoamericano en la categoría Quetzal de la Palabra. Desde el 2023 cuenta con el nombramiento como candidato a investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores. Actualmente se desempeña como secretario ejecutivo de la mencionada Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Y pues bueno, si te parece, Francisco, pues puedes comenzar.
Muchas gracias, Emiliano, por darme la palabra. Nada más para poner mi temporizador. ¿Cuánto es el tiempo que se me asigna? Entre 15 y 20 minutos. Sí, Perfecto. exacto. Ajá. Listo, para ir checando el tiempo. Muchas gracias. Este, bien, pues de entrada felicitar a quienes han participado antes que yo y a quienes organizaron este evento tan valioso, ¿no? Creo que es una oportunidad justo para ahondar en un tema que comienza, creo que a tener gran relevancia a nivel, nacional, en el ámbito político, como en el ámbito, académico, ¿no? Bueno, quisiera comenzar mi participación del día de hoy resaltando, ¿no? O recordando, haciendo un recuento de cómo comenzamos en el ámbito geopolítico este año, ¿no? Justo a 3 días del inicio del 2026, los bombardeos en Caracas, el secuestro del presidente de ese país en ese momento, de Nicolás Maduro y cómo no ha sido un clima que haya sido modificado en gran sentido, ¿no? Las amenazas hacia la anexión de Groenlandia, eh, los bombardeos también a Irán y la respuesta de Irán a distintas bases militares en distintos lugares de la zona. Y finalmente también el conflicto, el pleito, sí, más bien verbal, con el propio pontífice de la Iglesia Católica, ¿no? Todos estos eventos perpetrados por Estados Unidos y en concreto por el actual presidente Donald Trump, ¿no? Lo cual nos está relatando un clima, este, por decirlo menos, ríspido, que tiene sus víctimas y sus decesos. Si bien el compañero que me antecede también hizo énfasis que nos permite ver que esto es de más larga data, ¿no? Me parece, son 3 años que comenzó el genocidio en Gaza y que es algo que es un conflicto que no arranca con este conflicto que está tan recalcitrante, sino que también es un conflicto de larga data, desde hace décadas, ¿no? Pero sin embargo, en este momento adquiere un matiz muy particular, ¿no? Un recrudecimiento muy, muy lamentable, ¿no? Este, Todo esto me interesa englobarlo, al menos hacer mención de ello, como parte de una crisis civilizatoria, o bien como le llama Armando Bartra, la gran crisis, ¿no? Que bien, sobre este tema se ha ahondado bastante, no me interesa, o no es el momento para hacer un recuento de distintas perspectivas, sin embargo, tomo la perspectiva o el enfoque de Grossfogel, que en este momento me parece útil, de cómo él identifica la crisis civilizatoria en 3 niveles. Uno, la crisis de la modernidad, otro, la crisis del imperio norteamericano y por último, la crisis del neoliberalismo, ¿no? Respecto a la crisis de la modernidad, pues la modernidad slash colonialidad, como se diría desde los enfoques de coloniales, el propio Aníbal Quijano, en sus múltiples textos donde aborda esta temática, eh, menciona que se encuentra tanto su propia epísteme en crisis, la crisis de la modernidad colonial, y en otros dice la propia modernidad ya está en crisis. Justamente por la entrada del propio neoliberalismo, ¿no? Que finalmente implica un agotamiento de los recursos naturales y de los bienes que utiliza para expandirse. Ya no hay más territorio. Al menos en este planeta ya no hay más territorio y se tienen que buscar recursos en otros espacios. Este, la crisis norteamericana, que con el recuento que me interesó hacer en un inicio, pues da cuenta de un imperio en decadencia, justo de cómo su razón cínica, diría Dussel, y su estado de guerra permanente está adquiriendo un carácter mucho más recalcitrante, mucho más cruel, pero que ha sido en la forma, el etos de proceder, la industria de la guerra propia de esta nación tan particular, ¿no? Y que como incluso el propio eurocentrismo pasa a ser, el foco del eurocentrismo pasa a ser encarnado en Estados Unidos. Eh, y por último, la crisis neoliberal, que aunque viene a ser, por así decirlo, con lo que comienza la crisis de la modernidad, también vemos que este propio sistema en el que supuestamente el mercado soluciona todas las problemáticas sociales y la labor del Estado es hacerse a un lado, a cierto punto, porque tanto Hayek como Mises mencionan que el mercado tiene la labor de generar competencia.
Entonces, en ese sentido, pues vemos que también tiene sus límites, que los mercados no se regulan solos, e incluso a modo de hipótesis, faltaría elementos para sostenerlo, pero a modo de hipótesis, como indagar, mucho de lo que habló la doctora Dora, podríamos pensarlo, como que son síntomas de la crisis del neoliberalismo, ¿no? Como el propio repliegue del Estado en labores sociales ha generado también, tanto en México como en otros países, distintas crisis forenses, por decirlo de algún modo, ¿no? En ese sentido, pues nos encontramos ante un panorama bastante pesimista, que como diría un filósofo que voy a utilizar en distintos momentos de mi ponencia, Ignacio Yacuría, este autor poco conocido, en su momento, en el que escribía en su momento su contexto en la guerra civil en El Salvador, mencionaba que la humanidad se halla ante un mal común, un mal que no solo es generalizado, sino que se reproduce incluso de manera, aunque los seres humanos no busquen reproducirlo, ¿no? En ese sentido, vemos justamente un clima de no paz o un clima de injusticia global, por las razones que ya hemos comentado y que devienen o están profundamente vinculados con la crisis civilizatoria o la gran crisis. En ese sentido, pues también nos hemos dado cuenta de cómo el dispositivo de blanquitud del que habla Bolívar Echeverría, que no remite a la blancura de la piel, sino que remite a un racismo moderno, en el cual coyunturalmente parecería que a veces tiene que ver con la piel, con el color de la piel blanca o caucásica. Sin embargo, más bien se vincula con la productividad, con este etos puritano, relacionado con quién alcanza la santidad dentro del capitalismo, quién entra en cuestiones de autosacrificio y puede encarnar justamente este espíritu capitalista, ¿no? Pero que anudándolo con la cuestión de la razón cínica y la guerra permanente, pues nos damos cuenta que esa santidad, pues viene, o esa supuesta santidad también va dirigida o encausada por un etos de cruzada, parecería, que no solo embona con prácticas coloniales, sino también, como diría Rita Segato, con una práctica de la conquistualidad. Como decíamos, intentar encontrar nuevos territorios, nuevos espacios, nuevos minerales, nuevos recursos a los cuales que son espacios de conquista, nuevos cuerpos u otros cuerpos que han de ser espacio de conquista justamente para la acumulación del capital. Igual, retomando a Bartra, él menciona una violencia estructural, tiene que ver en gran medida con justamente todas las dinámicas implementadas para la acumulación del capital y la cosificación y mercantificación no solo de los seres humanos, sino de todo lo vivo. En ese sentido, es importante aclarar que en este entramado nos encontramos también con distintas propuestas de paz o distintos enfoques de paz. Eh, ¿Cómo se llamaba? La Mesa de la Paz o el Marco de la Paz que inició Donald Trump, justamente vinculado con ciertas naciones, pidiéndoles, creo que para su ingreso, eh, $1.000 millones, que no se juntó, recientemente saqué una noticia que no se juntó ni la inscripción para una persona, bueno, para un país más bien, y anudándolo con programas de negocios justamente en Gaza, ¿no? Esto puede ser una cuestión de paz, pero de una paz únicamente desde arriba y una paz que desactiva o que elimina las diferencias y que únicamente es mientras le sirva a los negocios, ¿no? Sobre esto se han buscado otras propuestas de paz que busquen desafiar, diría Valeria Fontan, tanto la industria de la paz, es decir, cómo la paz se ha convertido en una especie de negocio, o bien, como pudiésemos nombrarle una paz imperial. Douglas Sand hablaría que la muerte de la relación, es decir, su propuesta de la relacionalidad, es cuando se ejecuta la paz imperial. Y bueno, ya se han mencionado otras propuestas de paz más bien vinculadas desde abajo. La doctora Dora hablaba de la paz urgente, también se ha hablado de la paz incompleta, imperfecta. Guillermo Pereira habla de la paz problematizadora o bien Laura Quintana de la paz transformadora. Vinculado con estas y no desdeñándolas, sino más bien tratando de ver desde otra arista la paz, he trabajado
mi propuesta a la que bautizo como la paz antagónica, ¿no? Pero para ella necesito abordar ciertas cuestiones relacionadas previamente con la violencia. Si bien la violencia también es un tema esquivo, a veces amplio, multifacético, vuelvo aquí al ya mencionado Ignacio Yacuría, cuando él, justamente en su contexto en el que habla, se interesa en dilucidar la violencia y vinculándola no más bien en confrontación con la guerra. Pero la paz no solo en confrontación con la guerra, sino con la violencia, ¿no? En ese sentido, pues puede haber entramados o órdenes sociales donde no hay conflicto bélico abierto, sin embargo, hay grandes dinámicas violentas. Es decir, no se puede hablar en esos contextos de paz, aunque sí persisten situaciones de violencia desde sus múltiples aspectos, ¿no? Primeramente, él menciona que le interesa distinguir la violencia de la agresividad. Mientras por una parte la agresividad es un impulso biológico, los seres humanos no nos desvinculamos justamente de esa agresividad y para ello conviene consultar su obra tan profunda, la filosofía de la realidad histórica, de cómo los distintos niveles de realidad van encadenados. En ese sentido, el ser humano no pierde su parte biológica, sin embargo, al estar en otro nivel de realidad, logra desafiarla o logra de alguna manera complejizarla. Eh, y en ese sentido, al devenir del el ser humano como ser humano, es decir, en la hominización, es que la agresividad de algún modo se decanta o se puede convertir en violencia. Es decir, mientras la agresividad es algo propiamente natural, la violencia es algo exclusivamente humano, ¿no? Y en ello interviene en gran medida la racionalización. Es decir, podemos entender en un primera instancia la violencia como racionalización de la agresividad, lo cual puede tener distintas expresiones, ya sea como un poder, él como teólogo utiliza también a veces metáforas, bíblicas, como poder, demoníaco, que es el que está propiamente vinculada o apenas es racional, y con el poder diabólico, que es un profundo cálculo, que se ejerce, ¿no? En ese sentido podemos pensar, eh, quienes conducen los efectos bélicos, como que están ejerciendo un poder diabólico, sin embargo, quienes están a ras de suelo llevando los distintos procesos de agresión, están llevando a cabo un poder demoníaco, ¿no? En ese sentido, algo que se le escapa a Yacuría y que vale la pena complementar con el giro afectivo, es que también la violencia, aunque tenga su talante propiamente racional, también vincula los afectos. Es aquello que moviliza, es aquello que permite que se generen odios, que se permite que se cimienten distintas dinámicas de contraposición del otro como un enemigo, ¿no? En ese sentido, otra dimensión que aborda Yacuría respecto a la violencia es abordándola como violencia originaria o violencia estructural, es decir, como la matriz de distintas violencias, este, pero que hay un núcleo que a veces es ignorado, ¿no? Y que esa violencia estructural es también la injusticia estructural. El hecho de la exclusión o dejar en gran medida la población, fuera de los derechos que les corresponden, es lo que pudiese denominarse esta injusticia estructural o violencia estructural. Y por último, un tercer nivel son los síntomas de dicha violencia estructural, que serían, bueno, las violencias sintomáticas, tanto una violencia que perpetúa dicho orden injusto, o bien una violencia revolucionaria, que pretende desmontarlo. Sobre ello, igual, él está hablando de un contexto de guerra civil donde parecería que más bien el único enemigo es el Estado, o que se veía enfrente es el Estado represivo, pero pudiésemos añadir otras formas de violencia, ¿no? La violencia salvaje, habla Mabel Moraña, ejercida por distintas pandillas, por ejemplo, o bien, como ya se ha hablado, por distintos carteles o grupos del crimen organizado, donde hay un deseo de ganancia, un deseo de acumulación del capital, pero no forzosamente el Estado está actuando de manera directa. A veces hay una coadyuvancia, pero no siempre ocurre de esa manera, ¿no? Diríamos con Judith Butler, una violencia atmosférica, ¿no? Donde es un clima o es incluso una relacionalidad que está puesta en juego, ¿no? Sobre esto, el propio Ellacuría también hace una propuesta de paz, que mientras la violencia puede ser un ejercicio de la hominización, la paz ha de ser obligatoriamente
un imperativo de la humanización, es decir, de la búsqueda de justicia y la búsqueda de mejores condiciones para la humanidad en su conjunto, ¿no? Y esto no es plenamente biológico, sino que ya viene de una condición profundamente humana y ética. En ese sentido, con estos elementos y con la propuesta propia de Yacuria y con otras voces, propongo, llego a esta propuesta de la paz antagónica, que es de entrada es una crítica a la violencia estructural, tanto que puede ocurrir en lo micro, en lo meso y en lo macro, ¿no? Asimismo, reconoce el antagonismo como una condición constitutiva de lo político. En ese sentido, volviendo a la condición propia de la violencia y como una racionalización, vemos que no se eliminan los conflictos en el proceso de hominización. Sin embargo, el cómo se conduzcan va a ser lo que nos lleve a entramados de violencia o no. Si se conducen por la vía del daño hacia el otro, de excluir incluso al otro, estamos tomando una opción violenta, ¿no? En cambio, si se derivan en opciones, pues más bien justamente institucionales o dialógicas o llegar a especie de acuerdo, aunque sea temporal, es cuando llegamos a la parte de lo político. Ojo, eso no elimina de entrada el antagonismo, no elimina tampoco la conflictividad, incluso el desacuerdo, pero permite que distintos intereses transiten por otras vías. Eso lo cual es importante tomarlo en cuenta. No hay un momento en el cual todos los intereses se armonizan. Sin embargo, si hay momentos, si hay procesos en los cuales se puede llegar a acuerdos, aunque sea temporales, ¿no? Sobre esto mismo, en la paz antagónica también incluye una recuperación de una perspectiva crítica de derechos humanos, que así como vimos que el concepto de paz puede incluso ser manoseado, capturado, despolitizado, lo mismo ocurre con la figura de derechos humanos. Históricamente así ha sido. De hecho, me sorprende que ahora con las invasiones y bombardeos antes referidos, por parte de Donald Trump, la figura de derechos humanos no ha sido tan recurrida, más bien ha recurrido a la paz, a la retórica de esta paz imperial y no a la de derechos humanos. Pero tenemos otros ejemplos de George Bush, por ejemplo, quien utilizó la figura de derechos humanos para justificar distintas invasiones. Y otro de los que pudiesen ser más, pero el último que me interesa mencionar de estas vertientes que tendría la paz antagónica es la crítica al entramado imperial. Quien me antecede hizo un recuento bastante nutricio respecto a la condición global, el entramado planetario de centro y periferia, y pudiésemos utilizar también una jerga más bien del siglo XX, ahora no tan recurrida, la diferenciación entre los países del primer mundo y del tercer mundo, ¿no? Es decir, esta lógica de paz, si bien los entramados de dependencia son de difícil desmantelamiento, no hemos de dejar de señalar que existen y no hemos de dejar de pedir o de actuar para que poco a poco se vayan desmantelando. Esta paz antagónica requiere visibilizar las lógicas imperiales y justamente ver qué otro tipo de orden relacional, volviendo a Edgar Glissant, permite no solo otras formas de relación, tanto racional como afectiva, entre seres humanos como entre naciones. Y bien, creo que hasta aquí le dejo y muchas gracias por la oportunidad. De acuerdo, muchas gracias, Octavio. Igualmente muy interesante esta temática. Y ahí, bueno, yo mismo me voy maquinando ciertas relaciones con la ponencia del compañero Alberto. Em, y bueno, pues ahora demos paso a la siguiente ponencia, que sería, en este caso, la de no, perdón, la de Diego Luis Rodríguez González, de la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM, que se titula Desarrollos geográficos desiguales y violencia estructural, la producción del espacio como obstáculo para la paz positiva. Y bueno, si me permiten compartirles una breve semblanza de nuestro ponente. Em, Diego Luis Rodríguez González, perdón, es estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México
Sus intereses académicos se centran en la geografía política, el espacio geográfico y los procesos sociales que se desarrollan en los distintos territorios. En esta ocasión, como les mencioné, pues la temática pues va abocada a los desarrollos geográficos desiguales y la violencia estructural. Y bueno, pues sin más, te cedo la palabra, Diego. Puedes comenzar. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, pues es mi primera ponencia, entonces quiero agradecer mucho la invitación a participar en este espacio y también a los organizadores por convocar este espacio de diálogo que creo que es muy importante para que nos permita pensar juntos sobre una posible reconstrucción de la paz y actuar sobre las estructuras que producen el daño. En esta investigación que elaboré, quiero reconocer este, a tres autores que me guiaron, que fueron, bueno, que tienen su este, vertiente en la geografía crítica, al igual que en la filosofía política. Entonces, voy a recuperar textos de David Harvey, al igual que el concepto de paz positiva y negativa de Johann Galtung y la concepción del espacio de Henry Lefebvre. Am, a la hora de elaborar la investigación, surge una pregunta que, que es por qué incluso cuando las guerras terminan, el sufrimiento persiste. Y bueno, esta respuesta la desarrollaré a lo largo de la investigación. Apunta hacia una forma de violencia que no necesita armas, la violencia estructural inscrita en el territorio, en la distancia entre el centro y la periferia, en la lógica con que el capitalismo organiza el espacio y distribuye o niega el acceso a una vida digna. Sostendré que mientras esa geografía desigual no se transforme, la paz positiva seguirá siendo una promesa diferida para quienes viven en los márgenes del sistema. Y bueno, con esa convicción comienzo. Una pregunta me surgió a la hora de recuperar el concepto de David Harvey de desarrollos geográficos desiguales, y es que cómo los desarrollos geográficos desiguales, entendidos como formas de violencia estructural, inscritas en la producción capitalista del espacio, constituyen un obstáculo sistemático para la realización de la paz positiva en las sociedades contemporáneas. La producción capitalista del espacio, al reproducir de manera estructural relaciones de centro y periferia, que concentran beneficios, recursos y oportunidades en territorios privilegiados, mientras marginaliza y empobrece a otros, genera condiciones de violencia estructural que hacen imposible la paz positiva. No se trata de una consecuencia accidental, sino de una lógica inherente al modo en que el capitalismo organiza el territorio. Entonces, el espacio desigual es en sí mismo un mecanismo de violencia no directa pero igualmente dañina, que perpetúa el sufrimiento social a escala global y local. Entonces hay que pensar el espacio como problema filosófico y político. La paz no es solo la ausencia de guerra. Este concepto, sin embargo, ha tardado décadas en instalarse con rigor en la filosofía política y en los estudios de paz. Johann Galtung fue a quien, mediados del siglo XX, articuló con mayor precisión la distinción entre paz negativa y paz positiva. Y esto abrió un campo de reflexión que trasciende los acuerdos de cese al fuego y obliga a pensar las condiciones estructurales que hacen posible o imposible una vida digna. Al mismo tiempo, en la geografía crítica encabezada por David Harvey y Henry Lefebvre, demostró que el espacio no es un telón de fondo neutro de la vida social, sino es un producto histórico, político y económico. La ciudad, el barrio, la región y la frontera no son accidentes topográficos, son condensaciones de relaciones de poder. La pregunta que une estos dos campos, que son los estudios de la paz y la geografía crítica, es la pregunta central de esta ponencia. ¿Qué papel juega la producción desigual del espacio en la perpetuación de la violencia que impide la paz positiva? La paz positiva y la paz negativa, bajo Johann Galtung, establece que cualquier concepto de paz debe ir más allá de la ausencia de violencia directa entre estados o personas. La paz negativa corresponde precisamente a esa ausencia, el cese al fuego, el fin de las hostilidades y la no agresión. Es una condición necesaria pero radicalmente insuficiente. La paz positiva, en cambio, implica la presencia activa de condiciones que permitan la realización plena de los seres humanos, ya sea por cooperación, equidad económica, igualdad política y ausencia de violencia estructural y cultural. Galtung organiza esto en una matriz que cruza tres tipos de violencia: la violencia directa, estructural y cultural, con sus correspondientes ausencias e instancias positivas.
Lo decisivo para esta investigación es el concepto de violencia estructural, el daño causado no por un agresor identificable, sino por estructuras económicas y políticas de explotación y represión que producen sufrimiento masivo de manera lenta e imperceptible. Esta violencia no tiene rostro ni intención, pero sus efectos son igual de prevalecientes en la sociedad. Hablando de desarrollos geográficos desiguales y las relaciones de centro y periferia, este, bajo, bajo el texto de David Harvey, Urbanismo y Desigualdad Social, esto abre una línea de reflexión que vincula explícitamente los principios de la justicia social con la organización geográfica y espacial. Para Harvey, la distribución del ingreso real en un sistema urbano no es neutra. Está mediada por mecanismos como el precio de la accesibilidad, la proximidad al empleo, el valor de los derechos de propiedad y el control de los bienes públicos. Harvey también argumenta que el capital circula de manera espacialmente selectiva, produciendo lo que llamará en obras posteriores desarrollos geográficos desiguales, que es básicamente la concentración de riqueza, la infraestructura, servicios y oportunidades en zonas céntricas, mientras que en las zonas periféricas absorben los costos, los desechos y la precariedad de ese mismo proceso de acumulación. Las relaciones de centro y periferia no son solo una metáfora geopolítica global, como el norte o el sur, sino que se replican a escala regional, urbana e incluso barrial. En toda ciudad capitalista existen estos centros que concentran valor y periferia que los transfieren hacia aquellos. La violencia estructural de Galtung encuentra su correlato espacial en la geografía de Harvey. Las estructuras que producen sufrimiento no son abstractas, están territorializadas. Se manifiestan en la distancia entre el hogar y el empleo, en la ausencia de hospitales y escuelas de calidad en ciertos barrios, en la contaminación concentrada en comunidades pobres y en la expulsión de poblaciones vulnerables hacia la periferia. A esta dimensión estructural se agrega la violencia cultural, que son los sistemas simbólicos que justifican, naturalizan y hacen aceptable la desigualdad espacial. La idea de que las personas eligieron vivir en la periferia o que las zonas degradadas son el resultado de la cultura de sus habitantes. Todas estas son formas de violencia cultural que legitiman la violencia estructural inscrita en el espacio. Henry Lefebvre, recuperado y actualizado en su libro Capitalismo, Vida Cotidiana y el Derecho a la Ciudad, ofrece la clave teórica más potente para articular todos estos elementos. Su tesis central es que el espacio no es dado, sino producido. Es el resultado de relaciones sociales de producción que bajo el capitalismo tienden a la mercantilización de todo territorio. Lefebvre distingue tres dimensiones del espacio social, que son el espacio percibido, el espacio concebido y el espacio vivido. El espacio percibido es la práctica espacial cotidiana. El espacio concebido son las representaciones de ese espacio, ya sean en mapas, planes urbanísticos o zonificaciones. Y el espacio vivido son los espacios de representación. Es el espacio apropiado, habitado y el cargado de sentido por sus usuarios. La violencia estructural opera precisamente en la brecha entre el espacio concebido por los agentes del capital y el Estado, que son los que planifican la ciudad para la acumulación, y el espacio vivido por las comunidades desplazadas, marginadas o empobrecidas por ese mismo proceso. El derecho a la ciudad que Lefebvre le reivindica puede ser en el fondo una exigencia de paz positiva, que es el derecho a producir el espacio de forma que satisfaga las necesidades humanas y no solo las del capital. Si tomamos la definición de Galtung, la violencia estructural como daño causado por estructuras económicas y políticas, no por individuos identificables, entonces la producción capitalista del espacio es literalmente un dispositivo de violencia estructural. Las periferias de la Ciudad de México no son accidentes, el desarrollo son el resultado calculado, aunque no necesariamente deliberado, de la lógica de acumulación descrita por Harvey. Este espacio desigual genera sufrimiento masivo, muertes evitables por falta de acceso a salud, analfabetismo funcional por escuelas de baja calidad, esperanza de vida menores en la periferia que en el centro de la misma ciudad. Todo esto sin que nadie dispare un arma. Esta es la violencia estructural espacializada. El espacio desigual actúa como un obstáculo para la paz positiva. Galtung señala que la paz positiva requiere, entre otras condiciones, equidad económica, igualdad política y la ausencia de explotación estructural. Sin embargo, los desarrollos geográficos desiguales producen precisamente lo contrario. Producen inequidad económica territorializada. El valor de la tierra es el acceso al crédito, que la proximidad a los empleos bien remunerados estén distribuidos de manera radicalmente asimétrica. Producen también desigualdad política, que las comunidades periféricas tengan menor acceso a los espacios de decisión política sobre la planificación urbana, que la inversión pública y los instrumentos de regulación del suelo
no estén accesibles y la explotación estructural, en que las zonas periféricas transfieren valor en forma de trabajo, recursos naturales, impuestos que se gastan en el centro hacia los centros, en un proceso que Lefebvre vincula la supervivencia del capitalismo a través de la producción del espacio. Galton identifica la violencia cultural como el conjunto de elementos simbólicos que justifican la violencia directa o estructural. En el caso del espacio desigual, esta función la cumplen narrativas como el mérito individual, que explica por qué unos viven mejor que otros, la estigmatización de territorios y sus habitantes, o la naturalización de la segregación como resultado del libre mercado. Harvey ya advertía que la ideología tiene una geografía y que los procesos culturales del sistema urbano refuerzan activamente las estructuras de redistribución y desigual del ingreso real. Si la producción desigual del espacio es un obstáculo para la paz positiva, entonces la transformación de esa producción se convierte en una condición necesaria para ella. El derecho a la ciudad de Lefebvre, entendido no como un derecho de visita al espacio urbano, sino como el derecho a producirlo colectivamente, a apropiarse de él y a habitarlo con dignidad, es en términos de Galton una exigencia de paz positiva. El derecho a la ciudad implica desmontar las estructuras de violencia estructural y espacial, redistribuir el acceso al suelo, democratizar la planificación urbana, romper las relaciones de extracción centro y periferia, y construir un espacio social basado en la reciprocidad, la equidad y el reconocimiento de las necesidades humanas como criterio de ordenación territorial. Y bueno, como conclusión, los desarrollos geográficos desiguales constituyen una forma de violencia estructural espacializada que hace sistemáticamente imposible la paz positiva, porque reproducen en la materialidad del territorio las condiciones de inequidad, explotación y exclusión que Galton identificó como los verdaderos enemigos de la paz. Teóricamente, exige tender un puente entre los estudios de paz y la geografía crítica. La filosofía de la paz no puede prescindir de una teoría del espacio, y la geografía crítica gana potencia normativa al ser leída desde la perspectiva de la paz positiva. Políticamente sugiere que cualquier programa de construcción de paz que no atienda a las dimensiones territoriales de la desigualdad, que no enfrente la segregación, la especulación del suelo, el despojo de comunidades y la concentración espacial de la riqueza, será en el mejor de los casos una paz negativa, una frágil, provisional y excluyente. La paz positiva, en definitiva, tiene una geografía y mientras esa geografía sea la del capital, la paz seguirá siendo una promesa diferida para quienes viven en la periferia del sistema. Eso sería todo. Muchas gracias. De acuerdo, pues muchas gracias, Diego. Bueno, aquí tengo la duda de si ya se conectó Heriberto Antonio García de la Universidad Veracruzana. Creo que no lo veo todavía por aquí. Si no, para pues ya pasar con las preguntas y comentarios. Creo que no, ¿verdad? Bueno, no veo que se manifieste. No. Bueno, entonces, eh, bueno, ahora sí. Ok. Bueno, demos paso ahora sí a las preguntas y comentarios para nuestros ponentes, por favor. Em, Vayan pensándolas, también en Facebook, si pueden, vayan formulándolas. Y bueno, si me permiten, a mí me gustaría efectuar algunas a cada uno de ustedes. Primero a Alberto, me gustaría preguntarte, bueno, son dos cuestiones, pero digamos, son algo corto relativamente, ¿no? Eh, en tu ponencia veo que haces este contraste teórico entre, pues, justamente esta concepción liberal, eh, cuyo origen encuentras de alguna forma en Kant, y pues estas otras aproximaciones, ¿no? Desde la teoría de sistemas y además desde, pues, los estudios específicos de la filosofía y el pensamiento prehispánico, digamos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, em, no sé, ahí simplemente me hacía pensar en esta oposición más específica entre, digamos, cómo Kant concibe cómo va a progresar la historia y la visión de este relato, ¿no? Donde mencionas, no me recuerdo específicamente cuál era,
pero donde se hace este sacrificio de Quetzalcóatl, ¿no? Sobre los huesos de los hombres y las mujeres, ¿no? Y no sé, simplemente me pareció que justamente en concebir la propia existencia como sacrificio del otro, puede ser como una especie de, sí, de un relato que escapa a lo que plantea Kant con su noción de la sociable sociabilidad, de alguna forma, ¿no? Donde más bien la constitución de lo que uno llega a ser individualmente y colectivamente no es por el sacrificio de los otros en ese sentido, sino más bien con una relación de, pues, antagonismo, ¿no? Y básicamente que la oposición y la competencia y la envidia, pues van a ir progresando a la humanidad, ¿no? Entonces, sí, o sea, no sé si también específicamente a esos conceptos, a ese concepto kantiano, se le puede ver esa oposición, ¿no? Y la otra, pues, es más una duda, ya que yo no manejo este autor, sobre Wallenstein, no sé cómo se pronuncia. Em, Veo que él en su cita, pues, menciona que la disciplina como herramienta de la academia, pues es más un estorbo, ¿no? De alguna forma, más que algo que ayude pero ahí más bien yo te preguntaría qué propone él o cómo concibe él ese trabajo que tiene que hacerse, ¿no? O sea, ¿cuál es la alternativa a la disciplinariedad? Y bueno, eso es para Alberto. Para Francisco, que hace alusión a la filosofía de Bolívar Echeverría, específicamente al etos protestante que aquí ha unido en su análisis también a pues al dispositivo de blanquitud, pues preguntarte si crees que el etos barroco en este caso, que entiendo que también es un concepto de Bolívar Echeverría, puede funcionar de alguna forma como un contrapeso o una forma de escapar a estas imposiciones de el etos protestante, digamos, que valora el valor de cambio sobre el valor de uso, ¿no? Por lo que entiendo. Y finalmente para Diego, bueno, creo que es más una especie de comentario, pero bueno, me gustaría saber tu opinión. Cuando hablas de esta noción de paz positiva y negativa, a mí me hizo recordar un ensayo de Simone Weil que me mostraba mi compañero Andrés Pardo hace tiempo, ¿no? Hace unos meses, donde justamente esta autora, en un ensayo que se llama La Ilíada, el poema de la fuerza, me parece, pues habla de que existe una fuerza, que me parece que es la fuerza del cadáver, en el contexto de la guerra, que es aquella donde se presenta la violencia que mata a los cuerpos, que es como la más clara que uno puede identificar como violencia. Y por otro lado está, ay, bueno, otro tipo de fuerza que más que ser la de la violencia específica física, es, digamos, más sutil, como más, ah, pues sí, abocada no tanto a la violencia física, de sangre y tripas, sino pues más bien a una cuestión pues más relacional, relacionada incluso a el ejercicio de ciertas virtudes o de ciertos vicios. Y pues no sé, pensaba que esta paz negativa como simple ausencia de la fuerza del cadáver, pues es una forma de conceptualizar todo esto, ¿no? Mientras que la paz positiva justamente implicaría atender a esa otra fuerza más sutil, ¿no? Que ya está intercalada de relaciones, en este caso económicas, sociales, ¿no? Pues sí, o sea, ¿cuál es tu opinión de esto, no? No recuerdo específicamente cuál es la otra fuerza que no es del cadáver, pero ahorita la busco. Bueno, no sé si Iniciamos en orden. quieran responder en orden, empezando Ok, por Alberto. Ajá. sí, muchas gracias nuevamente. También gracias a Francisco y a Diego. Ha sido un honor compartir la mesa. De la primera pregunta de si decías que el concepto de dualidad originaria
El códice se contrapone al concepto kantiano de sujeto. Yo diría que sí, Kant piensa un sujeto libre y autónomo, incluso su definición de ilustración es atrévete a pensar por ti mismo y también con su noción del imperativo categórico piensa un sujeto universal, digamos homogéneo, que no da pie a la otredad. Entonces, digamos que Kant es la medida de todas las personas del mundo. Entonces, por él no da pie como a que aparezca algo diferente, ¿no? Entonces, justo la cuestión del sacrificio de Quetzalcóatl, creo que, bueno, para mencionar de esto, Quetzalcóatl es como el máximo ideal de ser humano para la cultura mexica y tolteca. No lo digo yo, lo dicen algunos historiadores que ahora no recuerdo sus nombres, pero entonces, como máximo ideal de ser humano, es quien da la vida a los otros seres humanos. Entonces, ya no es un sujeto, ya digamos en esta concepción ya no es un sujeto autónomo, es un sujeto totalmente interdependiente a otros y su relación con ellos es de gratitud. ¿Por qué? Porque le dieron la vida. Entonces plantea, o sea, como este mito cosmogónico plantea un panorama social donde cada sujeto pues es interdependiente. De hecho, en la cultura náhuatl hay una palabra para decir yo, que no hay yo, es negua y significa de mí para todos. Entonces no se puede concebir como, digamos, un sujeto aislado de, no solo de las personas, sino de toda la existencia. En ese sentido sí se contrapone al concepto de sujeto de Kant y justo más va hacia la interdependencia más que a la autonomía. Esa sería como una contraposición antagónica, ¿no? Así entre estas dos concepciones. La siguiente pregunta, la alternativa a la disciplinariedad de Wallerstein. Pues este autor no nos lo enseñaron en filosofía de la ciencia, pero sí nos enseñaron a Bertrand Lanfy, que es el de la teoría de sistemas. Digamos que justo, pues, la alternativa a la disciplinariedad es la interdisciplina. Entonces, es comprender los problemas ya no solo, digamos, desde por ejemplo, Kant está explicando el Estado desde una teoría formal justo del Estado, pero Wallenstein está entendiendo el Estado desde una teoría interdisciplinar que incluye economía, por ejemplo, por eso habla de la invasión de América, bueno, la invasión de España en México. Ese es un aspecto económico. Entonces, vamos a entender la modernidad desde la economía, porque no es que los europeos fueran así, unos genios. También hay aspectos económicos que ayudaron y propulsaron la modernidad, ¿no? Entonces, por eso pone ahí la modernidad. Él también lo va a poner ahí Bolívar Echeverría, otro teórico, pues, digamos, antimoderno de colonial. Entonces, bueno, económicamente, ¿no? Geográficamente también como entender, cómo se desplazaron hacia acá, políticamente también vamos a entender la modernidad desde las políticas que, no sé, qué llevó, España para anexarse o para, pues, territorio, para adquirir oro, etcétera, ¿no? Entonces, la propuesta de Wallenstein va a ser como la interdisciplinariedad y creo que es como ideal, digamos, para nosotros, nosotros que estamos en una maestría de filosofía contemporánea aplicada, que creo que nos exige un poco eso, como ser interdisciplinario. Entonces esta va a ser como la alternativa. Sí. Bien. Bueno, muchas gracias, Alberto. Sí, ya me queda más Gracias, claro. gracias. Gracias. Bueno, ¿te parece si haces tu réplica, Francisco? Sí, gracias. Bueno, agradezco mucho la pregunta respecto del Letos Barroco. Digo, no alcancé a mencionarlo. Hago un recuento muy sucinto. Bolívar Echeverría, para él, lo que vivimos actualmente es una modernidad capitalista, ¿no? Parecería que es como una especie de redundancia, sobre todo desde el giro de colonial, la modernidad es siempre capitalista. Para Bolívar Echeverría no. Es un proyecto que, y es otra también distinción, es un proyecto que comienza en Europa y que va caminando y se atraviesa, sobre todo en América, es donde se afianza con el capitalismo, ¿no? Más podría no ser así. Eso es los decoloniales y las decoloniales no coinciden en ese punto.
Y lo interesante es que él identifica que hay cuatro etos, ¿no? El etos, el que ha tenido mayor preponderancia es el etos realista, ahí utiliza metáforas artísticas, el etos clásico, el etos, uno se me fue, y el más recurrido muchas veces, el etos barroco, ¿no? Aunque nunca van separados totalmente, ¿no? El etos romántico, el que se me escapaba. Y aunque algunos de ellos son el que tiene mayor peso y como decíamos, generalmente es el etos realista. En este caso, el etos, tomar en cuenta que todos estos etos son formas civilizatorias de cómo sobrellevar la modernidad capitalista, sobrellevarla, no desmontarla. Incluso el propio etos barroco hace parte de ello y el propio Bolívar identifica ese límite y otras voces lo harán mucho más claro, ¿no? Como una forma que combina, una de sus prácticas es la códigofagia, en la cual pues distintas culturas conquistadas asumen o más bien se dejan devorar por el código del colonizador y lo subvierten, ¿no? Y ahí pone varios ejemplos sobre todo de poblaciones indígenas citadinas durante la colonia, ¿no? De cómo ellas mismas van modificando la propia forma constitutiva del colonizador, ¿no? Y sobre esto podemos encontrar distintas prácticas. Ahora, ya hablando a lo que le llama más adelante la modernidad americana, que es la preponderancia ahora sí, de la modernidad gringa, pues estos barroco pareciera que sí sigue existiendo y pudiésemos incluso rastrear en expresiones chicanas, por ejemplo, más en otras formas, en otras expresiones, queda limitada, ¿no? Eh, Retomando también esta lógica de la blanquitud, José Gandarilla, otro filósofo, retoma o más bien propone la mestitud, que tiene que ver con lo que decías, Emiliano, respecto a retomar el valor de uso y disminuir el valor de cambio, ¿no? Es algo que no ha desarrollado del todo, más yo creo desde Bolívar pudiésemos encontrar que la ruta va más bien por ahí, en buscar eh, la antinomia de la blanquitud, ¿no? Ahora, si nos vamos a otras voces, pues podemos buscar o tratar de encontrar otro tipo de expresiones que intenten, justamente subvertir esta lógica de la blanquitud, incluso la colonial del poder. De acuerdo, muchas gracias. Em, y bueno, ya para la última réplica, mis preguntas, ¿te parece, Diego? Si haces tu respuesta. Sí. Eh, pues la verdad no he tenido la oportunidad de leer bien a Wilde, entonces no podría, pues sí, como quizá hacer una analogía ahí muy bien, que digamos, pero lo que sí te puedo decir es que Galtung no como tal propone una escala, una graduación de la violencia, es más como distintas tiene como distintas operacionalidades, se podría decir, en donde la estructural no tiene como un agente visible, ¿no? Entonces, la estructural, pues sí, no tiene agresor identificable, como mencioné anteriormente en la ponencia, y pues la cultural opera en el plano más simbólico y su función específica es legitimadora. Entonces, no es como tú dices, ¿no? Que es una violencia clara o directa, es más bien su función es legitimar y si no mata ni empobrece directamente, sino que hace las otras dos formas es que parezcan naturales, ¿no? Justificadas. Y sí, creo que eso sería. Ok, ya busqué cuál es la otra. Es la del esclavo. Una es la del cadáver, la otra es de la del esclavo. Pero sí. No, pero sí, sí, gracias por tu respuesta. Y bueno, la verdad no vi quién alzó la mano primero, pero ¿les parece si empieza Schoenstatt y luego Nuria? Eh, Ok. Hola, ¿me escucho bien? yo sí te escucho bien. Sí, Va. Bueno, mi pregunta es para Alberto. Mm, bueno, o sea, como que la cuestión que yo tengo con tu propuesta es, mm,
Bueno, es que realmente yo no tengo como tanto conocimiento sobre la teoría de colonial, entonces quisiera saber si dentro de la teoría de colonial hay ciertas perspectivas que eh, como que lo que buscan es una reconfiguración del Estado y otras que lo que están proponiendo es como su supresión o abolición del Estado. Y si es así, o sea, te vas a saber cómo, ajá, como qué aportar desde el colonial a una reconfiguración de este. eh, y también me parece que en algún punto mencionabas, ¿no? Que tal vez la alternativa sería como, pues, proteger a estados vulnerables. Pero como que lo que me salta es que como, como desde la teoría de colonial se hace esto como para no reproducir las lógicas de los estados, pues eurocéntricos, ¿no? Y que no sea como una cuestión como de tutelaje, ni una cuestión así, ¿no? Seguramente lo hace, ¿no? Pero me gustaría saber cómo, pues sí, cómo desde la teoría de colonial se propone esto como para no caer precisamente en pues sí, en lógicas como de estados eurocéntricos. Sí, ok. Em, pues sí mencionaba lo de políticas internacionales para protección de los estados más vulnerables. Y sí suena a paternalismo, creo, y parece que termino cayendo en lo mismo. Pero también mencionaba que cada estado necesita adecuar sus planes de desarrollo a sus procesos particulares sociohistóricos. Entonces, digamos, la teoría de colonial, pues lo que busca es echar para atrás las huellas del colonialismo. Y parte de las huellas del colonialismo es esta concepción uniforme de Estado-nación que presupone estados libres e independientes, ¿no? Entonces, pues una forma, digamos, de hacerlo, pues sería que cada pueblo tendría que crear su propia, digamos, concepción de Estado. Y en base a eso, crear sus propias políticas de desarrollo adecuadas a su propio, como decía, a su propio proceso sociohistórico, ¿no? Porque un Estado, o sea, las, los planes de desarrollo que aprueba la ONU todos estos como marcadores están adecuados justo a que toman de referencia a pues Europa o países europeos como, pues sí, como referencia, pero no se puede adaptar el desarrollo de otros países a esos modelos de referencia porque tienen un pasado diferente. Entonces no, digamos, no es como factible cumplir con esos checkpoints porque no es el mismo estado con el mismo proceso de desarrollo, son diferentes. Entonces, la teoría de colonial optaría por un proceso de autorreflexión dentro de los propios pueblos para poder crear políticas de desarrollo que sí se adecúen a sus particularidades, ¿no? Pienso, pues, en lo que yo estoy estudiando, que es de los pueblos nahuas, bueno, o el Códice Prehispánico de Leyenda de los Soles. Entonces, ahí las políticas de desarrollo se tendrían que adecuar a la naturaleza de estos pueblos, a sus formas de cultura, de comercio, y etcétera. Y también, pues, obviamente que no es como llegar a una cuestión como de aislarse, sino simplemente de propiciar que los distintos pueblos que tienen distintos estadios o características más bien, porque no son estadios, sino estos distintos pueblos que tienen distintas características culturales, sociohistóricas, puedan generar sus propios modelos de desarrollo que se adecúen a esas particularidades culturales y sociohistóricas que son propias de ellos, que no atiendan a los modelos de desarrollo impuestos por el norte global, por el centro, ¿no?, de poder del globo. Básicamente sería eso, y obviamente que eso tendría que partir de una organización impresionante de las naciones,
porque dentro de las naciones, y pues México es el ejemplo claro, hay cientos de pueblos con cientos de panoramas culturales distintos o levemente o diferentes. Entonces habría que crear ahí como una serie de políticas públicas impresionantes para poder como ir generando estas nuevas concepciones de Estado, pero ya no dependientes de las concepciones que se han impuesto desde el norte global, ¿no? Que eso es algo que trata la teoría de la dependencia, que es pues, también uno de los principios de la filosofía de la liberación. Creo que, no sé si respondí la pregunta. Sí, 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 solo eh, un poco mal mi conexión, pero bueno, entonces sí ya me queda como más claro cómo se haría esto para que, pues sí, para no caer como en el paternal y desde una lógica como eurocéntrica. Y entonces, ya de colonial, entonces no hay perspectivas que vayan con la abolición del Estado o cuestiones así, o sea, o sí. Es que la teoría de colonial más bien busca echar atrás y criticar las huellas o las opresiones aún presentes de producto del colonialismo. Pero digamos que si para la particularidad de un pueblo no cree que sea necesario un concepto de Estado, pues ahí sí. Pero sería de ver como la particularidad de cada pueblo y a partir de eso, pues empezar a gestar con qué es lo que se va a hacer con la idea de Estado, si se va a abolir, si se va a cambiar. Pero eso ya sería como pues, también dependiendo de cada pueblo. Ah, ok, ok. Sí, claro, ¿no? Porque también como decir, la teoría de colonial solo quiere la abolición del Estado porque el Estado tiene un origen colonialista, también es como muy totalizante, ¿no? O sea, entonces más bien como que la apuesta es como una pluralidad, en cuanto como a que cada pueblo tome pues sus decisiones, ¿no? O sea, algo Sí, aquí así. en México le llamaban anáhuac, que náhuatl significa la unidad de los pueblos que viven entre las aguas, entre el Atlántico y entre el Pacífico, y eran una serie de pues como de estados o de culturas diferentes en todo México y más o menos hasta Nicaragua. Entonces había como una unidad, serían como una nación, digamos. Entonces, tal vez este concepto de estado, de nación, no está tan peleado con concepciones de coloniales de los pueblos antiguos. Entonces, por eso sí habría que digamos, ver más a detalle, ¿no? Todo eso. Ah, ok. Muchas gracias, ya me quedó claro. Bueno, gracias, Sonstad. Va Nuria y después la doctora Ángela. Súper. Pues bueno, creo que mi pregunta va a ir dirigida para tanto para Alberto como para Octavio, dada su conexión como en involucrar el giro de colonial en sus ponencias. Y mi pregunta se inspira un poco por también la aparición de la teoría de sistemas en la ponencia de Alberto. Y en concreto yo quería preguntar por sus propias posiciones, quizás como investigadores, al momento de trabajar con la teoría colonial y al mismo tiempo con otras teorías. Es decir, no sé, cómo ver la teoría de sistemas compaginada con la teoría colonial. Me recordó que desde algunas perspectivas decoloniales, ¿no? Por ejemplo, el propio paradigma de la sistematización también es cuestionado, ¿no? Como algo que se origina, eh, pues desde un pensamiento dentro, incrustado dentro de la modernidad. Y sin embargo, como también recuerdo, como desde otras perspectivas decoloniales se habla de devorar teorías modernas, ¿no? Y como de masticarlas y darles una vuelta, ¿no? Que por ahí creo que Octavio nos ofrecía como un poco eh, un ejemplo de ello. Y quería preguntarles a ustedes dos cómo eso, cómo vinculan o cómo ponen en diálogo, establecen como interacciones entre pues estas teorías que, digo, todas teorías como tienen sus propias diferencias, pero hay una particularidad desde el giro de colonial que creo que es interesante
cuando se pone en diálogo con algo como la teoría de sistemas, ¿no? Espero haberme explicado. No sé si quieres responder tú, Octavio, y ahorita yo comento. O si quieres también responder. Último, no lo escuché. Cuando se pone en diálogo con qué, perdón, si me pueden repetir. Sí, claro. Básicamente era la pregunta como, ¿cómo ustedes como investigadores colocan en diálogo teorías que pueden ser contrastantes y que incluso desde una perspectiva de colonial son criticadas, como lo realizó Alberto con la teoría de sistemas? Y yo mencionaba que pues justo hay autores que hablan como de desprenderse de esas teorías y hay autores que hablan de devorarlas, ¿no? Como de darles un giro de sentido. Y yo quería saber eso, cuál es su propia posición y cómo lo llevan a la práctica y también al ejercicio teórico. Sí, gracias. Bien, creo que se puede comenzar a abordar la pregunta desde algo que pareciera algo de lugar común, ¿no? Que parecería que es tener una postura crítica, ¿no? Bueno, ahora más bien sería una postura crítica de qué, ¿no? Si bien puede haber distintos enfoques que parecería que no son útiles o que desde los planteamientos de coloniales, pues justamente caen en dinámicas invisibilizantes, eurocéntricas, pues de entrada la invitación a distintos enfoques, como se mencionaba, u otro tipo de teorías sería identificar cuál es, o si tienen un sesgo eurocentrado, por ejemplo, eurocentrado, racista, colonial, patriarcal, y ver qué de ello, qué nos sirve. Habrá ciertos enfoques de coloniales y creo que entre más podemos ir estudiando las distintas voces, nos damos cuenta de que tampoco son totalmente homogéneas, ¿no? Y a lo que voy, habrá distintos enfoques de coloniales que, por ejemplo, no estén de acuerdo con la idea de derechos humanos, ¿no? Y no solo los enfoques de coloniales, ¿no? Y habrá otros que sí, pero tratando de más bien asumir una vertiente crítica y también mucho con una lógica de rastreo, ¿no? Porque que es a veces cierto principio o fundamento no está sustentado con un recorrido histórico. Entonces, si vemos más bien la lógica de derechos humanos, por poner un ejemplo, que también tuvo expresiones en América, e incluso desde antes de las declaraciones, que se llama canónicas, la gringa, la francesa y la inglesa, pues damos cuenta que es un producto de origen global y que también puede ser, o que ha sido usado con una lógica antiimperial, ¿no? Sobre esto mismo, ¿no? No por el proceder de cierta perspectiva que puede ser europeo o anglo, no quiere, o bueno, o gringo, no quiere decir que no nos pueda ser de utilidad, ¿no? Claro, con sus adecuaciones necesarias, me gustó la palabra esta de devorarlos, acorde a nuestras propias condiciones históricas, ¿no? Eso nunca perder de cuenta los contextos y que están pensados muchas veces para cierto tipo de sociedad y que la nuestra es distinta. Entonces las adecuaciones habrán de ser también distintas. Lo cual no deja, por ejemplo, lo que está haciendo Alberto y muchas otras voces, también de recuperar los aportes propios de la región, ¿no? Indígena, afro y populares, que pueden ahora sí que entrar en diálogo con otro tipo de perspectivas. Eso es lo que yo pudiese de momento comentar. Y por mi parte, pues entiendo, Dussel lo menciona en el libro de Filosofía de la Liberación, que la filosofía de la liberación es transmoderna. Me gusta mucho esta postura porque la transmodernidad apunta a que partimos del núcleo racional de la modernidad para llegar a sus márgenes, para encontrar alternativas a sus fallas y a sus faltas. Entonces, digamos, yo desde mi postura no tengo un problema con tomar la teoría de sistemas, aunque tenga un origen europeo, pero justo me gustaba lo que mencionaba Octavio, ¿no? Como fijarnos también de que si vamos a retomar algo para como adaptar a la teoría que estamos usando o al método, pues fijarnos que no tenga estos egos racistas, clasistas, ¿no? Eso es importante. Yo
creo que he tenido mucha confianza en Dussel porque encontré el concepto de centro-periferia en sus textos. Entonces ya ahí vi que citaba a Immanuel Wallerstein y que Wallerstein es el primero como hablar del sistema mundo. También para Dussel es un concepto importante en su libro de Ética de la Liberación, el concepto de sistema mundo, ¿no? Entonces también, de ahí también pues rastreo a Wallerstein y de Wallerstein rastreo a Bertrand Lanfy, ¿no? Que como les decía, la teoría de sistemas tiene su origen también como, o su origen fue influenciado por la cibernética y por cuestiones que no tienen casi nada que ver con el colonialismo, pero que nos dejaron o nos pusieron a pensar los objetos de las ciencias duras o sociales, ya no como aislados, sino en sus interrelaciones, ¿no? Y creo que eso es lo más valioso que encuentro en la teoría de sistemas y por lo que o por lo que a mí me gusta como usarla como una herramienta teórica para la decolonialidad, porque justo plantea eh, las relaciones de poder que mencionaba, ¿no? Geopolítico que se dan. Y entonces que nosotros no somos tercermundistas porque éramos unos salvajes sin desarrollo, ¿no? Y los europeos no llegaron a la modernidad porque eran los genios, sino porque llegaron aquí, sacaron oro, no sé, a nosotros pues nos dominaron militarmente, ¿no? Entonces, por eso me gusta la teoría de sistemas, ¿no? Como que nos permite plantear como estas relaciones para entender pues problemas que pues parecerían incomprensibles en su totalidad, ¿no? Pero pues la teoría de sistemas justo nos invita a intentar vislumbrar esa totalidad, aunque tal vez sea imposible, pero nos invita a tejer redes, ¿no? Y desde la interdisciplina pensar pues la colonialidad, pensar, no sé, la cultura y muchas cosas, ¿no? Que creo que funcionan. Bueno, muchas gracias a todos por sus réplicas y bueno, la doctora Ángela también quiere hacer un comentario o pregunta. Sí, Muchas adelante. gracias, Emiliano. Bueno, muchas gracias a cada uno de los ponentes por su participación en el encuentro y por compartir con nosotros sus reflexiones al respecto. Yo tengo dos preguntas, una pregunta para todos los ponentes, y otra pregunta para Octavio. Entonces empiezo con la pregunta que me gustaría que respondiera cada uno desde su perspectiva particular y es cuáles son las prácticas y conceptos centrales que cada uno de ustedes identifica que son fundamentales para la construcción de prácticas distintas que nos lleven a la reinvención de la paz, ¿no? Esa es como la primera, que espero que me puedan pues dar luz los tres desde sus perspectivas. Y la segunda para Octavio tiene que ver con esta puesta en diálogo entre la paz antagónica, por ejemplo, y otras definiciones de paz como la paz imperfecta o la paz cuidadosa, ¿no? ¿Cómo pondrías en relación? ¿Qué diferencias ves? ¿Por qué la paz antagónica, por ejemplo? ¿Qué es lo que rescata que no ves en otras propuestas como la paz imperfecta, la paz urgente, la paz cuidadosa, ¿no? Incluso la paz positiva. Bueno, eso es todo. Si quieren, podríamos empezar respondiendo primero a la pregunta general y a lo mejor dejar a Octavio al final para que responda a las dos. Bueno, si quieren comienzo de manera breve, creo que mi propuesta central para construir paz y también como conceptos centrales creo que sería una ética de la alteridad que no es, creo que algo nuevo, ya lo ha tocado Dussel, antes Levinas, pero creo que eso es lo más importante que yo podría aportar. Creo que lo mencionaba la doctora al principio, que hay muchas víctimas en este proceso de desarrollo moderno y también que hay impunidad, porque hay una otredad negada en el proceso de desarrollo moderno y son todas las víctimas de la modernidad. Y creo que una primera instancia es generar una ética de la alteridad donde esas vidas tengan dignidad, acceso a derechos,
Entonces yo diría que es una ética de alteridad o sea, que construir una ética de alteridad nos puede ir llevando hacia esa paz positiva que también mencionaba Diego. Nada más. Gracias, Alberto. Diego. Bueno, sí. Bueno, a mí me gustaría mencionar otra vez lo que decía la doctora Dora Elvira sobre la imaginación ética y creo que es importante en términos de la reconstrucción de la paz, ya que podemos como concebir pues mundos posibles, ¿no? En distintos pues parámetros y ponernos en el lugar de otro y pues sí, básicamente como la empatía y el reconstruir en comunidad en lugar de, pues sí, más bien como alejarnos de las individualidades y pues en torno a la ponencia, bueno, a mi ponencia creo que es importante rescatar lo que dice Harvey sobre la justicia espacial y pues Lefebvre en sus condiciones del derecho a la ciudad pues, para todos. Muchas gracias, Diego. Muy bien. Francisco. Sí, gracias por las preguntas tan sugerentes. Digo, de entrada, al menos se me ocurren cinco nociones que pueden emplearse en las cuestiones de construcción de una paz sustantiva. De entrada, el tema de las víctimas, pensándola como las víctimas, no como únicamente entes pasivos que se limitan a recibir el dolor, pues, cual sea, sino también como las víctimas activas que se movilizan, ya sea de manera individual, colectiva, justo en esta búsqueda de justicia, ¿no? La cuestión del tema de los derechos humanos, justamente no solo como la norma o como las normas que pueden existir, sino también como herramientas, instrumentos que ayudan a la subjetividad, a las distintas subjetividades, a la construcción de identidades políticas. Este, bueno, obviamente una subjetividad activa propiamente de estos actores que están incidiendo social y políticamente en un actuar en la búsqueda de justicia y en la búsqueda de paz, la cuestión de la efervescencia política, ¿no? Lo que comentaba en mi ponencia, que la búsqueda de una paz activa requiere no de la desactivación de los conflictos, sino más bien que los intereses puedan armonizarse de cierta manera, eh, pero que siga ahí la, ¿cómo se dirá? La vivacidad política activa que permita la generación de nuevos espacios, de nuevos consensos, ¿no? Aunque sean temporales. Y el tema del conflicto, entendiéndolo como un conflicto no siempre pernicioso, sino también como un conflicto, como un elemento constitutivo de la política y que puede ser creativo, ¿no? En ese sentido, este último punto es el que más o menos intento rastrear para la pregunta que fue, o jalar para la pregunta que me fue dirigida de manera particular. Sí, con esta propuesta no pretendo desmontar o descartar otro tipo de propuestas como la paz imperfecta, la paz transformadora, sino más bien, incluso pudiesen acoplarse, ¿no? Sino más bien enfatizar en la cuestión del antagonismo como un elemento propio del proceder humano y en este caso del proceder político, ¿no? Y dar en cuenta o señalar el punto de que justamente a través de este tipo o de esta sociabilidad que es conflictiva humanamente, que hay desacuerdo y que ese desacuerdo no ha de ser eliminado, sino más bien conducido desde una manera, desde una forma política, a veces institucional, a veces comunitaria, es como se han de ir construyendo entornos de paz. Ok, Francisco, muchas gracias. Entonces dirías que la paz antagónica podría ser como una subcategoría de la paz imperfecta. Sí, o Ok. pudiese dialogar, ¿no? Fortaleciéndose mutuamente, ¿no? Sí, ¿no? Está inmersa precisamente como, o por lo menos en la paz imperfecta está el reconocimiento precisamente del conflicto como inherente pues, al comportamiento humano, ¿no? Y a la estructuración política
Quizás, por esencia, ¿no? El me disenso parece, tendría que ser me parece más bien también. que la paz, ¿Perdone? la paz imperfecta, donde se centra más, si bien se reconoce conflicto, pues es más bien que es una paz que no se concreta del todo, que no es absoluta. Pero, y quizás la paz antagónica enfatiza más en este otro aspecto, pero sí, son aspectos que son coincidentes, ¿no? Quizás sea simplemente poner el foco más en uno o en otro punto. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. No sé si tengamos tiempo para una última pregunta que quiera hacerle a Alberto a Diego. Eso fue un sí. Ah, no te creas. Yo digo que sí. No, pues, bueno, falta un minuto, pero pues ya sería la última interacción. Entonces, pues adelante. Ajá. Sí, Diego, me gustó mucho tu presentación y me hizo pensar, hace mucho escribí un pequeño ensayo para un librito de una editorial independiente. Y lo hice del espacio imaginado. Gastón Bachelard tiene un libro que se llama Poética del Espacio. Y ahora mencionabas también la imaginación ética. No sé si has pensado eh, si la imaginación también tendría un papel para, digamos, liberarnos de la opresión espacial o... Ujú. No sé si habías pensado en la imaginación como una herramienta también. Pues sí, sí lo había pensado, pero no, la verdad no he considerado otros textos, más que los de Lefebvre que yo conozco, bueno, que yo veo en mis clases también de espacio. Entonces, pues sí, más que eso, no he visto más sobre cómo la imaginación pudiera, este, como, ¿cómo decías? Como, se me fue. Pues bueno, lo que yo entendía de la imaginación es que pues nos lleva también como a transformar los espacios o los performa, digamos. Entonces un espacio que podría ser de opresión se podría convertir en un espacio de juego. Y supongo que no es como caer en este conformismo de, bueno, vamos a imaginar un mundo mejor y ya, ¿no? Pero creo que podría ser como un pie para la recreación desde un aspecto más como de juego y de ahí partir a nuevos imaginarios. No sé. Sí, pues bajo lo que entiendo de los textos y de la imaginación ética, es que sí, sí puede servir como una herramienta, basándonos justo en la empatía, ¿no? Y pues en construir la comunidad, porque más que nada, el erradicar la opresión y todos esos procesos desiguales, pues es primero es necesario pues imaginarlos, ¿no? Imaginarlos de una manera posible y no, no bajo quizá las necesidades del capitalismo, ¿no? En términos de lo que yo estaba hablando en mi ponencia. Gracias. Sí, claro. Bueno, yo pues suscribo, ¿no? O sea, bueno, gran parte de la tradición utópica tiene esa idea en buena medida, ¿no? Como pensar el espacio común, virtuoso, ¿no? Atravesado por la virtud y la paz, ¿no? Ya cada utopista, pues, se hizo sus imaginaciones, ¿no? Pero, pero bueno, pues, gracias a todos por sus ponencias, también por sus comentarios, sus preguntas. Em, ya culmina esta mesa de diálogo, pero recuerden que a las 4 de la tarde, hoy, tenemos el conversatorio entre la guerra y la promesa de paz, vicisitudes de la sociedad contemporánea. Y bueno, pues sí, los invito a que participen nuevamente y bueno, nuevamente agradecer su presencia y pues sus aportes tan valiosos, ¿no? Para pensar la paz en estos tiempos tan poco pacíficos. Bueno, pues muchas gracias y pues eso sería todo por esta mesa.